Bienvenidos y bienvenidas a Tejiendo Emociones en la Escuela, un espacio en el que la educación se convierte en un momento especial desde lo humano, lo cotidiano y lo emocional. Imagínense que estamos en un espacio nuevo, yo creo que ya lo pueden ver. ¿Cómo han estado, señoritas? Hola Maye, muy bien, buenos días. ¿Tú? Una maravilla, feliz de estar acá con ustedes y aparte que el espacio está divino. ¿Ves? Ajá. Estás estrenando. Hoy estamos estrenando espacio y estrenando invitada. Felices de tener aquí a Diana Santamaría. ¿Cómo estás? Tan linda, muy bien. Gracias, feliz. Viajé, tomé el primer vuelo porque era importante esta cita y bueno, qué lindo estar acá con ustedes dos. Muchas gracias por aceptar la invitación, Dianita. Con todo el gusto de la vida, feliz de aprender y que compartamos acá lo que tienen preparado para hoy. Y un agradecimiento especial a esa amiga que nos abrió las puertas de Universal Idiomas, porque gracias a ella estamos acá. Gladysita, un beso enorme. Gracias por Hermosa. patrocinar este momento que sabemos que vamos a avanzar mucho más con tu ayuda. Muchas gracias. Y bueno, en episodios anteriores entonces venimos hablando del lenguaje, de la escucha, de la empatía. ¿M? Y hoy, Nos vamos a detener en un tema que atraviesa todos los ambientes, todos los contextos y en el que estamos trabajando nosotros, que es la escuela, y es el conflicto, que siempre nos va a acompañar a donde quiera que estemos. bueno, y antes de entrar en materia, voy a formalmente a presentar a Diana Santamaría. Y Diana, cuéntale un poco a nuestra audiencia qué haces, a qué te dedicas, por qué estás acá, cómo llegaste acá. Ok. Bueno, primero contarles que no me podría presentar desde ningún rol, ¿sí? Primero como un ser humano que está supremamente conectado, intencionado a que elevemos nuestra conciencia, a que podamos recordar lo honesto de ser humano y la grandeza que hay ahí. Y pues tengo que contarles que hace 8 años soy coach ontológico, ¿sí? Y tuve el placer de conocer a estas dos seres humanos grandiosos, mujeres que tienen un enfoque muy lindo. Y hace un rato hablábamos de que hoy estoy acá como testigo, ¿sí? De lo que fue una conversación de posibilidad, desde este lado, desde la educación, del mundo emocional, por acá Sony también trayendo toda esta implicancia de ser mamá y cómo desde ese lugar también puede impactar el mundo educativo. Y pues apareció la posibilidad de que hubiera un podcast y me dijo, me gustaría que fueras invitada en algún momento y pues acá estoy. Así que muy feliz de participar en este espacio y bueno, en apertura total para lo que el mundo emocional nos regala en entornos tan importantes como lo es nuestra casa, nuestro hogar, nuestras familias, los chicos y el mundo educativo. Así que un placer. Muchas Eso gracias. he dicho. Gracias, Dianita. Bueno, entonces vamos a ir al grano. A ver. Dianita, cuando tú escuchas la palabra conflicto, hablando desde el término de la escuela, ¿qué suele aparecer primero? ¿Problema o la oportunidad? ¿Mirado desde el rol educativo o desde mi mirada? Danos tu mirada. Bueno, entre mi mirada, el conflicto es sinónimo de oportunidad. ¿Sí? De posibilidad. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que el conflicto normalmente es algo que debemos evadir, es algo que debemos evitar, que probablemente necesitamos frente a algo que no nos resuena o con lo que no estamos de acuerdo, lo primero que tenemos que hacer es generar murallas, ¿no? Ujú. Y definitivamente un conflicto es la oportunidad de que haya un punto de encuentro que no es posible cuando lo evadimos. Wow. Eso. ¿Lo habías visto de esa manera, Maye? No. Es Había poco pensado en conocida. ciertas posibilidades, pero cuando lo dices desde ahí, sí, claro, es una reflexión bastante profunda y muy importante. Ujú, así es. Okay. Bueno, Dianita, ¿y por qué crees tú que culturalmente el conflicto suele verse más bien como algo negativo dentro de todos los contextos, pero dentro del contexto educativo es como que es más fuerte el tema, ¿no? Hay un conflicto y es algo terrible, no hay ninguna Claro. oportunidad. Claro, como que aparece la gravedad, ¿sí? Ujú. Yo creería que nos quiero invitar como que miremos un poco lo que pasa a nivel social. Estamos en un momento donde no tenemos tolerancia a la frustración, ¿no? Estamos en un momento de inmediatez, todo lo queremos rápido, ¿sí? Y aparte de eso, eh, no se le está dando mucho lugar a la inquietud que tenemos. Entonces, cuando no Ujú. tenemos este tipo de espacios donde de pronto yo puedo, como estudiante, como docente, como padre, poder exponer que hay algo que me inquieta, pero no sé cómo expresarlo, pues ante lo que no sé, pues lo que aparece del otro lado es, esto es extraño, entonces, ¿qué hago? Lo evito.
¿sí? Y cuando lo evito, ¿qué hago? Pues se me vuelve algo incómodo. ¿Y quién quiere estar incómodo en un tiempo donde queremos que todo ocurra ya? Es ¿Sí? verdad. Entonces, lo veo desde ese lugar y percibo que es eso. Es como que nos enseñaron a que el conflicto, mejor evitemos el conflicto, o si aparece, que pase rápido, rápido, porque es que no tengo tiempo. No, claro, y en la escuela las dinámicas son eso, es rápido, al grano, a lo educativo, al académico y dejamos de lado esa otra Exacto. parte que es tan fundamental. Sí, total. Bueno, sabemos que todo conflicto tiene una carga emocional, independientemente de la persona, el contexto donde estemos. Entonces, Dianita, ¿qué emociones aparecen con más frecuencia en los conflictos escolares, tanto en estudiantes como en Mm. docentes? En lo que he podido percibir, algo que se presenta así como a menudo es la frustración, ¿sí? Esa impotencia que está ahí continua y que sigue, la ansiedad, ¿sí? La ansiedad quizás del docente para que toda esa, ese ecosistema en el aula se pueda sostener hacia lo que se le Ujú. pide dentro del plantel, hacia lo que tiene trazado para el día, ¿no? Y del niño, obviamente la ansiedad del niño para seguirle el ritmo a un docente que probablemente pues no le va a poder seguir el ritmo porque es que viene afectado con estas emociones de las que estamos hablando, que puede ser Ujú. frustración, enojo, tristeza, una tristeza sostenida, donde de pronto no ha podido ser escuchado, ¿sí? Pero muchas veces siento que hay mucho enojo. La frustración viene como muy amigada de la Vienen rabia, de la mano. sí, vienen de la mano, como esa injusticia implícita que está ahí todo el tiempo alimentándose. ¿Por qué? Porque no se le da el permiso de ser escuchado. Así que podría decir que hay muchos más, por supuesto, pero diría que esto es como una constante que puedo ver, ¿sí? Y también pues en el docente, ¿no? Que también desde lo que puede abarcar, Ujú. también aparece Sí. el enojo porque no está dotado con los recursos para poder hacerle frente y escuchar esas emociones que están ahí, incluyendo las suyas. Ok, y con eso que dices, Dianita, ¿qué pasa cuando esas emociones no se reconocen, no se nombran en medio de ese Oh, conflicto? O sea, como que queda ahí. no, eso se vuelve, eso para mí es un colapso que en algún momento va a derivar en una mala conducta del estudiante que pueda de pronto aparecer desde lo que normalmente le dicen, ese estudiante es muy grosero, ¿sí? Está siendo iracundo, ¿no? Igual el docente, que en algún momento de pronto por tampoco poder manifestar lo que le pasa o tener las herramientas para poder hablar con el niño con el que se le está presentando la incomodidad, pues esto resulta en una batalla campal, quizás, entre niños frustrados, muy enojados, y un docente que tiene también su propia vida personal y que eso pues de alguna manera lo sobrepasa, ¿no? Entonces es enojo tras enojo tras enojo, notas a los papás de frustración, mire qué va a pasar con su hijo o váyase a rectoría. Entonces como que todo el tiempo es derivar lo que no se puede gestionar porque no se tiene la herramienta. Y ahí viene algo que pasa mucho, ¿no? Las etiquetas. El Tal cual. gruñón, el que no se El escucha, maleducado, sí, tanto en los chicos como en los docentes. tal cual. Es ida y vuelta. Etiqueta de aquí para allá. Sí. Bueno, Dianita, y desde tu experiencia, no solamente como ese ser humano que eres, de pronto como mamá, Mm. cuando hay un conflicto, ¿qué suele escalar más? ¿El hecho como tal o esa forma en que se gestionan las emociones? Yo diría que la opción B, la forma en la que se gestionan las emociones, porque si bien es cierto, puede suceder algo, Mm. ¿sí? El hecho, X o Y cosa, y me ha pasado con Lena, sí que de pronto pasa una situación, eh, pero a veces se trata más del cuento que te cuentas después de lo que pasó, Ujú. y eso viene cargado de la emoción que de pronto lo que hizo mi mamá me pareció que fue injusto porque no cumplió su promesa, Sí. pero como yo soy la figura de autoridad y en la casa se hace lo que yo diga, entonces de alguna manera eso entra, ¿sí? A chocar en esa emoción que está aflorando de pronto en nuestros hijos o en mi hija, porque me ha pasado, soy un ser humano y que estemos hablando de esto, creo que las primeras que estamos aprendiendo y sumando todas estas distinciones que tenemos somos nosotras, Nosotras, sí. ¿sí? Pero sí diría que es eso, o sea, cuando no le damos lugar a permitirnos escuchar qué es lo que el otro se contó o qué le está pasando de la situación Ujú. que vivimos, creo que eso es lo que hace que la gravedad aparezca, ¿sí? Y que por supuesto el vínculo se empiece a fragmentar, ¿no? Porque si yo no le permito a mi hijo que pueda expresar su injusticia o como, oye, no me cumpliste, ¿sí? Pues uno le estoy enseñando a que las promesas no importan, ¿no? Partamos de ahí. Y dos, le estoy diciendo que lo que siente pues no es importante, pero de alguna manera como es biológico, es algo que se va a llevar,
¿sí? Y que va a afectar nuestra relación. Entonces siento que el mundo emocional afecta mucho cuando no lo podemos escuchar. Sí. ¿Verdad? Muy cierto. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Sí. Total. Todo. Bueno, sabemos que dentro del contexto educativo, el rol del adulto tiene un desempeño clave, eso es muy, muy importante. Entonces, Dianita, ¿qué lugar ocupa la autorregulación emocional del docente o del directivo docente? Creo que es el fundamento primordial de lo que va a pasar en el aula. ¿Sí? ¿Por qué? Uno, porque es el adulto, ¿sí? A mayor grado de conciencia, pues mayor grado de responsabilidad. Y cuando empiezas Claro. a sumar estas herramientas, pues qué importante que el adulto que suma esta conciencia en la conversación, ¿sí? Sabe que quizás con darse una pausa, entender que la responsabilidad no es del niño, porque el niño es un niño de la edad que tiene y yo soy el adulto, ¿sí? Ajá. Es consciente de eso, tiene la oportunidad de tomarse una pausa para recordar que es el adulto y que el niño está esperando que el adulto genere una respuesta quizás a favor de lo que está pasando. Entonces, es muy importante el papel del adulto consciente que se toma quizás una pausa para respirar un momento y recordar que su responsabilidad en el escenario es mucho mayor que la del mismo niño. Dianita, pero a veces los adultos también nos Ah, no, desbordamos, ¿no? total. Entonces, de También acuerdo pasa. a eso, ¿cómo crees tú que influye el estado emocional del educador en la resolución o la escalada del conflicto? Total. O sea, ahorita hablábamos de la importancia que tiene el adulto a la hora de vincularse con Ujú, el sí, niño, ¿sí? Pero tendremos que, no podemos obviar que es que el docente sigue siendo un ser humano. sí, ¿No? total. Es un ser humano que tiene una vida personal, que viene de ser papá, que viene de ser mamá, que viene de ser pareja, que viene a ocupar un montón de roles, ¿sí? Y que si no tiene a la mano esto que ustedes están haciendo de tanto valor, aportar herramientas para ese mundo emocional, pues sencillamente, si viene desde una situación en la que hubo mucha injusticia o de pronto hubo frustración, pues sencillamente no va a tener a la mano el recurso para salir de esa emoción, ¿sí? Y adentrarse en un lugar donde de pronto la aceptación o la tolerancia eh, le invite a sobrellevar lo que está pasando en el momento. Entonces es Ujú, supremamente cierto. importante. Entonces quizás a veces escuchamos a los papás, al padre de familia que se queja, sí, y con todo respeto de los papás, por supuesto, porque ellos tienen solo una parte de la historia, así como todos, ¿no? La tenemos una parte de la historia. También es un buen momento para revisar que nuestros docentes siguen siendo seres humanos, ¿sí? Y que hay un grado de responsabilidad mayor, podríamos decir que un grado de exigencia, por así decirlo, para que puedan responder desde otro lugar. Pero cuando los docentes no tienen eso a la mano, pues es como si le pidiéramos peras al olmo, ¿sí? Y dejamos de vincularnos con que, espérate un momento, es que el docente también es un ser humano, ¿sí? Necesitamos empezar a humanizar más el conflicto, diría eso. Gracias, Dianita. ¿Tú qué dices, Sí, sí, profe? mira que es muy cierto, uno muchas veces llega cargado, abrumado, cansado o no durmió bien. Bueno, puede tener los mil motivos y sin embargo, de pronto lo digo ahorita desde mi experiencia y lo decía la vez pasada, respirar. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? Ujú. Llegué a ver mis chiquitos de 8 a 10 años y me comienzan a saludar. Yo ya entro, digamos que me salgo del rollo de que tengo todo lo que tengo y los abrazo, me dejo consentir, me dejo llevar por eso y arranco con mis cosas. Me desligo de lo que vengo de casa, pero me ligo a ese rol, a esa función que es acompañar a sus hijos, estar con ellos, guiarlos. Y hay días que pueden ser más complicados que otros, Más desafiante. pero es entender que esa responsabilidad de la que tú estás hablando no es cualquier cosa. No. Entonces, como invité en el podcast pasado a mis colegas y amigos, vuelvo y lo hago hoy. No se nos olvide que somos seres humanos, antes que nada, porque a veces a nosotros mismos se nos olvida eso. Entonces, vinculémonos con ese ser humano que somos, hagamos una introspección, consintámonos, comprendámonos un poquito más para que cuando lleguemos al rol del docente no estemos tan cargados ni tan pesados para poder hacer la tarea. Qué Sí. importante eso. Y bueno, y mirando esa parte, entonces, Dianita, ¿qué actitudes del adulto ayudan a descomprimir esas situaciones que a veces pueden ser tan tensas en el aula? Ujú. Bueno, primero lo que acabaste de decir,
parece fundamental recordar que soy un ser humano, ¿sí? Que Total. vengo de vivir un montón de cosas, situaciones, ¿sí? Pero que puedo tener la capacidad de no anularme, porque no se trata que te anules como ser humano, No, vamos a no, para seguir nada. siéndolo en cualquier rol que ocupemos, en cualquiera, ¿sí? Pero como importante eso, ¿no? O sea, recordar que yo también tengo necesidades y que necesito escucharme. Entonces, si veo que estoy cargado o que están pasando situaciones que no están en mi control, es importante, antes de estar para el otro, tomarme una pausa para decir, hey, me escucho, estoy para mí, Sí. hoy va a ser un gran día, hoy voy a prestarme la atención que le quiero prestar a mis estudiantes, porque si no, no podemos dar nada afuera de lo que primero no nos estamos dando a nosotros. Y por eso tú decías ahora, ¿no? Esta carga, yo veo docentes que llegan a la casa, los niños se van felices, pero llegan a la casa Sí. destruidos, conflictuados, y yo digo, no, no, porque todo esto es un ecosistema que se crea, como decíamos ahora. Entonces, si tú como docente te ocupas de elegir estar presente de tu bienestar, eso definitivamente va a tener un impacto en tus estudiantes, ¿no? Lo que tú decías ahora. Dos, ¿qué actitud puedes tener? Quizás algo que a mí me funciona mucho en los días, en la rutina, es ponerte un logro para el día, ¿no? Invitarte a algo, ¿no? Entonces, hoy quiero entrenar mi presencia. Hoy no voy a dejar que de pronto situaciones adversas me resten ruido, que si los niños están por ahí corriendo y no me prestan atención. No, hoy quiero realmente invitarme a la presencia. O de pronto ese día, ¿saben qué? Hoy me voy a ocupar de escuchar. Quiero conocer más a mis estudiantes. No tengo ni idea quiénes son. Ah, sí, claro Tomarme que un sí. momento, más allá de que estás dando la clase, matemáticas, álgebra, lo que estés dando, ¿sí? Entender que hay algo que está antes que el mismo aprendizaje y es la conexión, Ah, ¿sí? maravilloso. Cuando estamos conectados, pues lo que pasa del otro lado es, estoy pendiente, tengo atención. Es como que si de alguna manera captaras la atención de alguien para decir como, te veo, ¿no? Vamos a vivir esta clase. Entonces diría que Hermoso. como que estos ítems podrían ser como importantes y por sobre todo saber desde qué emoción llegas y a qué emoción quieres invitar para que ese logro que te trazas pues aparezca en escena. Es lo que se me ocurre. Me Muy encanta. buenos tips. Hack número 1, 2, 3. Desde la educación y de pronto incluso la misma experiencia que tengo, el conflicto ha sido algo que siempre ha sido como un castigo, ha sido, llega el conflicto, viene el castigo, viene la sanción, vienen todo tipo de situaciones en las que siempre está el bueno y el malo y nunca se reevalúa esa parte. Entonces, ¿qué limitantes encuentras desde este enfoque, Dianisa? Bueno, el primer limitante que encuentro es que de alguna manera se permea la experiencia del estudiante. O sea, es como que el niño va al colegio, nosotras cuando fuimos al colegio, ¿sí? Pensamos que solamente la experiencia data de voy a aprender inglés, matemáticas, educación física, etc. Pero resulta que eso es solo una parte, ¿sí? Entonces, cuando el conflicto es etiquetado como algo que no se ve bien, ¿sí? O no está bien visto y empezamos a lo que tú decías, no etiquetar los buenos, los malos, entonces empiezan a haber bandos en el salón. De alguna manera, eso ya es como, ¿cómo podríamos llamarlo? Eso ya es como una obstrucción en el relacionamiento de los niños, ¿sí? Imagínate yo cómo me siento como estudiante cuando un profesor me etiqueta de desordenado, grosero, el que nunca presta atención, y están allá los del marco de honor, ¿sí? Los que juiciosos y demás. Yo ya empiezo a conflictuarme a nivel emocional. Claro que sí. Empiezo a pensar, hay algo malo en mí, ¿no? ¿Qué pasa que yo estoy desde este lado y ahí están los que les ponen estrellita y carita feliz, pero yo no estoy ahí? Ujú. Entonces ya empezamos a ver un quiebre en el relacionamiento de los mismos niños, las divisiones. Creo que empiezan desde ahí. Dos, si ya lo vemos a plano, o sea, a la conversación de equipo, ¿no? Que es tan importante, ¿sí? Por otro lado, podría identificar que los niños empiezan como a tener esta conversación interna que algo está fallando, entonces es, no me escuchan, yo no soy visto, yo no puedo hablar, estar acá es no estar a salvo, ir al colegio quizás es Ujú. sinónimo de peligro, mi profesora no me va a defender, lo que le diga a mi profe de pronto no va a importar, ¿para qué hablo? Mejor me quedo callado. O sea, esto es un tema profundo Total. que nace con algo tan, parece insignificante, ¿sí? Como una etiqueta, ¿sí? El niño problema, la niña problema, ¿no? Y lo que no nos preguntamos es qué hay detrás de la etiqueta que
prematuramente le pongo a alguien sin tener un contexto de relación porque no me he ocupado en saber qué le pasó, En conocerlos. en conocerlo, cómo vienes de tu casa, qué pasó en tu casa, ¿será que lo mismo que pasa en la casa te pasa en el colegio? Allá no eres escuchado y en el colegio tampoco. Y creo que ahí nos perdemos de una riqueza muy importante que hace que la experiencia hoy, a estos días, se vuelva mucho más impactante y exponencial, porque es que ir al educarnos, o sea, la educación es la base de la sociedad, ¿sí? Pero no solamente la información, es el aprendizaje, y para aprender se necesita involucrar lo que ustedes han venido hablando todo este tiempo en el programa, ¿sí? El cuerpo, las emociones, el lenguaje, ¿sí? Poder ver Ujú. al ser humano como ser humano. Wow. Me encanta, definitivamente con cada episodio, con cada tema, con cada invitado, yo confirmo, Maye y Diana, gracias Ay, por haber aceptado la invitación, pero confirmo que necesitamos que esto llegue a todas partes. por favor. ¿Cuántas Sí. mamás, cuántos profes, cuántos niños hay en algún rincón de un colegio? Y suena cruel, pero es así, en algún rincón de un colegio sintiéndose así, como lo que tú ¿Cuál? acabas de describir. No sé por qué me pasa lo que me pasa, yo soy el niño malo, yo soy la mala mamá, yo soy la profesora más gruñona, porque es que pasan todo, ¿no? Sí, Me sí, encanta. total. Listo, Dianita, continuemos. Entonces, Vamos. desde esa educación emocional que venimos hablando, ¿qué alternativas crees que existen para que el conflicto se convierta en esa experiencia de aprendizaje de la que venimos hablando? Ok, bueno, primero diría que necesitamos reevaluar lo que nos contamos de conflicto. Entonces, como hablamos al inicio, cuando estemos enfrente de un conflicto, pensemos en oportunidad, pensemos en posibilidad. Docente, hasta los niños, porque a los niños Sí. también les podemos enseñar eso. Sé que tú, a Emilio, le vienes enseñando esto en el capítulo anterior, se notó un montón, ¿sí? Entonces es, uno, cambiemos la conversación frente al conflicto. ¿Qué pasa si en vez de decir hay conflicto, hay una oportunidad de aprendizaje, hay una posibilidad, ¿sí? Que nos va a enseñar a todos los que estamos involucrados, ¿no? Uno. Dos, necesitamos que las etiquetas se dejen de lado, ¿sí? Y las etiquetas que son, Total. esos juicios que se detonan, ¿no? Lo que hablábamos ahora, ¿sí? Este juicio de valor que yo hago sobre el otro, un niño que hace un juicio de valor también sobre su profe, porque lo escuchó en TikTok o lo escuchó en otro lugar, el profe se etiquetó también. Entonces, uno importante, Ujú. dos, perdón, no juicios, no etiquetas, ¿sí? Tres, vayamos a un anclaje corporal. Por favor, si estamos muy desbordados por lo que está pasando, hay dos niños que están peleándose, o sea lo que sea que esté pasando, vayamos al anclaje corporal, algo tan sencillo como respirar, ¿sí? Tomarme un momento. Y cuando hago eso, le permito a mi cerebro que se oxigene, ¿sí? Y que mi respuesta y que lo que venga tenga como un momento para depurar, ¿no? Entonces, anclaje corporal, respiremos. Y tres, algo importante, hacer la pregunta, ¿qué tienes para decir? ¿Qué te pasa? La pregunta que detona la escucha del adulto o de pronto del niño que también va a estar involucrado en este espacio para decirle al profe como, profe, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y que esté atento para escuchar. Creo que solo con Claro. hacer estos primeros, estas primeras invitaciones, creo que ya lo que viene después va a ser una conversación honesta donde el niño enojado, donde el docente que está frustrado por lo que no está saliendo, se pueda sentir como un ser humano. Eso. Qué lindo. Se Me me siento eriza como la una piel. esponjita hoy aprendiendo, aprendiendo. Ay. Gracias, Yanita. Gracias a ustedes. Mujer, desde tu experiencia, ¿alguna vez has vivido un momento de conflicto donde esa postura de priorizar el control, ese anclaje, te haya dado una respuesta positiva? Uy, sí, definitivamente. Creo que es algo que vengo cultivando, que es algo que se cultiva, ¿no? Porque Ujú. si tú no lo pones en práctica, porque el aprendizaje es eso, es recurrencia, es hacerlo una, dos, tres, hasta que te salga, hasta que se vuelva hábito, hasta que no tengas que pensar como, bueno, paso uno, que fue lo que escuchamos en el podcast. No, ¿no? ¿Sí? Entonces, me ha funcionado muchísimo y por sobre todo, uno con mi hija, creo que Elena hoy es testiga de esta lección que tenemos porque nos importa la relación. Entonces, yo he sido la adulta que ha tenido como el primer paso y ella Qué pues bonito. ha venido, o sea, el aprendizaje se ve por imitación también, ¿sí? Entonces, ella ve el Esencial. otro lado, que hay formas de conversar y que si está muy enojada y que de pronto en el momento no le sirve la pausa y necesita tomarse un momento, pues puede decir como mamá, sabes que en este momento no estoy lista para conversar, ¿sí?
Entonces me ha pasado con ella, me ha pasado con conversaciones de valor, con colegas, en relaciones de amistad, que para mí creo que yo me tomo muy, y eso hablábamos en algún momento con Sony, eh, los vínculos son muy importantes, Total. ¿sí? Porque somos tan grandes como nuestras relaciones nos lo permitan. Entonces, siento que ha sido una invitación que valoro y atesoro, ¿sí? Y por sobre todo que donde hay conflicto hay oportunidad. Entonces no me lo pierdo. O sea, me gusta sostener conversaciones que normalmente les dicen incómodas, pero yo ya le cambié la percepción y son conversaciones valientes. O sea, dice Diana, qué rico tener conversaciones incómodas. Tal cual, conversaciones valientes, claro, porque si veo el registro, lo que hay del otro lado con esa conversación valiente es mucha riqueza en el vínculo, Sí, claro que sí. oportunidades, resultados diferentes. Así que sí soy de las conversaciones valientes. Súper. Bueno, y con todo esto del diálogo, la reparación y la responsabilidad, porque es muy grande cuando hablamos de resolver conflictos y de ponerle la emoción adecuada, entonces hablemos de eso, de reparación. Dianita, ¿qué significa reparar un vínculo después de un conflicto? Uf. Reparar un conflicto primero, con un vínculo, perdón, primero habla del ser humano que elige ser, ¿no? Primero. Entonces, ¿quiere ser el ser humano que se hace loco, ¿sí? Frente a un conflicto o quiere ser el ser humano respetuoso, responsable, que entiende que el otro, así como tú, Sí. ¿sí? Merece todo el respeto, tú eliges, ¿no? Opción A, opción B, ¿sí? Entonces, lo importante es eso, que primero definas qué tipo de ser humano quieres ser, ¿sí? Y dos, que te banques la responsabilidad que hay, porque responsabilidad, ya sabemos, es capacidad de responder, ¿sí? Y saber que esa otra persona que está del otro lado puede ser tu pareja, tu hijo, tu hermano, Sí, tu colega, y que cualquier palabra que digas que no tenga reparación o responsabilidad para con el vínculo, pues definitivamente puede llegar a destrozar relaciones de pronto de poder o personas vitamina en tu vida que es a verdad. causa de escuchar de pronto más a tu ego y no al ser humilde que te habita porque quieres ser responsable, pues te vas a perder de un vínculo que realmente te venía potenciando. Por eso hoy vemos tantos conflictos familiares, del Ujú. núcleo, papás, Sí, mamás que sí. no se hablan con sus hijos, ¿sí? Y creo que este es un llamado bien importante para que nos hagamos cargo y elijamos qué tipo de persona queremos ser. Gracias, ¿Sí? Dianita. Genial. Y me encanta lo que dices porque para allá va la siguiente Por Dios. pregunta. ¿Cómo enseñar a los estudiantes? Y aquí, pues a mí me encanta hablar de los estudiantes, pues estamos hablando de las comunidades Claro. educativas, pero hablemos en general de los niños, de los papás, Mm. de los docentes, de todo el mundo, hacerse responsables de sus acciones sin recurrir al miedo o a la humillación. Que esas dos palabritas ustedes saben que me pegan Mm. porque traigo lo que Claro traigo que con mi sí. gordo. Entonces, ayúdanos con eso un poco. Bueno, ¿cómo podríamos, o sea, la pregunta es cómo podríamos ayudar a que el conflicto ya no se vea desde la humillación y del miedo? Y ¿Es lo que y traes? que las personas se hagan responsables de Responsables. sus acciones, Ok, sin bueno, necesidad de asustarlos o de humillarlos en público, sino de cómo les podemos enseñar a que se hagan cargo de lo que hacen. ok, bueno, primero, alineado a lo que veníamos hablando ahorita, creo que una postura de poder es hacerte cargo. Entonces, decirle a un niño, a un docente, a un papá, que frente al conflicto, y si te equivocaste, y si de tu parte hubo algo que afectó a otra persona, ¿sí? Porque normalmente a veces ni siquiera somos conscientes de querer hacer algo, ¿sí? Simplemente es la respuesta en automático. Entonces, creo que es importante que podamos definir que cuando yo me hago cargo, esto se traduce a poder. Ujú, ¿A poder sí. cómo? A poder personal, ¿sí? Y cuando yo tengo poder, pues mi confianza crece, ¿sí? Soy mucho más leal a mí mismo, tengo capacidad de generar resultados diferentes, de accionar diferente. Sí. Entonces, eso como importante. Hacerse cargo se traduce a poder personal, ¿sí? Entonces, un niño que de pronto le puede decir a su profe, porque de pronto lo respondió desde un lugar que no era, pero sabe que si se hace cargo, ¿sí? Se conecta con su poder personal, es como, sí, tengo el poder para pedir y ofrecer una disculpa. ¿No? Mm, Entonces, y decírtelo no es sinónimo de sentirme humillado. No, es, ¿sabes qué? Me equivoqué.
y de pronto irrumpir un poco en que no nos podemos equivocar porque el error ha sido Ajá. tan castigado toda la vida, ¿sí? No nos podemos equivocar. No, equivocarse es aprender. Equivocarse es aprender, ¿sí? Amo eso. Sí, Es mi equivocarse es consigna de aprender trabajo. tal cual. O sea, creo que ya no cometemos errores, sino aprendemos. Estamos aprendiendo Total. continuamente, Sí, ¿sí? es cierto. Es eso. Entonces, cuando empezamos a crear esta cultura mucho más consciente de poder, ¿sí? De poder decir, de también ser humilde para decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, pero decir me equivoqué se siente poderoso, porque tengo la capacidad de cambiar lo que hice. Sí, tengo la capacidad de que si le respondí mal a mi mamá al salir del colegio o yendo para el colegio, pues le puedo decir, mami, ¿sabes qué? Discúlpame, estaba preocupado porque me iban a hacer examen, sí, y no estudié tanto, pero perdóname, no te quiero hablar de esa manera. O lo mismo el docente, ¿sí? Que de pronto llegó, sí, un poco estresado, le están pidiendo resultados en la directiva de su colegio, que tienen que pasar las cosas como tienen que ser, ¿sí? Ujú, Como es deberían verdad. ser, Como debería ser. ¿sí? Pero que pueda decir como, no, sí, tengo la capacidad de ofrecer una disculpa y eso me hace un gran ser humano, Ujú. ¿no? Diría que podríamos arrancar por ahí, ¿te parece? Súper, me Me parece encanta. genial. Además, porque aquí viene algo muy importante, ¿no? Dianita, ¿cuáles son esas habilidades emocionales que se fortalecen cuando logramos solucionar esos conflictos con el diálogo? Uf. Uno, más confianza. Confianza que volvemos al poder, creo que no lo Sí, podemos desligar. Es ese poder que se traduce a confianza, que se traduce a escuchar más, ¿sí? Aprender a nutrir esa escucha que es tan importante y más en un conflicto, porque yo me total. cuento una cosa, si yo estoy desde el enojo y alguien me está trayendo algo, pues yo voy a filtrar todo eso por el enojo. Sí, sí. Sí, pero si yo estoy desde la apertura, desde la aceptación, sí, voy a estar supremamente atento a lo que el otro tiene para decir, seas niño, adulto, docente, papá, ¿sí? Entonces se empiezan a nutrir la confianza, la escucha, quizás una postura corporal en la que yo puedo recibir y hacerle frente. Entonces ya no estoy agachado mirando para abajo, sino que llevo mis hombros para atrás, puedo mirar a mi profe a los ojos, el profe puede hacer lo mismo y desde esta postura de poder conversar también es diferente. Claro que ¿Sí? sí. Entonces, uy, creo Confirmo. que son muchas cosas. El lenguaje cambia, empiezo a conversar diferente, ¿sí? Quizás le permito al otro que hable lo que tiene que decir sin interrumpirlo, porque es que yo ya sé lo que vas a decir. No, porque conversar no es eso, ¿no? Es tener como un timing para que tú traigas lo que tienes que traer, ¿sí? Antes de ponerle la etiqueta, porque ya sabemos que no queremos poner etiquetas, Ujú. ¿no? Y poder tener como esa danza en la conversación para que ese conflicto que apareció se traduzca a lo que hablábamos ahorita. Poder, a una gestión emocional, a sentirme cómodo con lo que está pasando, y no conflictuado y querer correr a la primera porque es que esto no me gusta. ¿No? Entonces, podría decir que esto podríamos estarlo como nutriendo, ¿sí? Cuando tenemos a la mano estas herramientas de gestión emocional. No, Buenísimo. gracias, Dianita. Me Mucha encanta. inspiración. Bueno, chicas, y manejar conflictos de manera consciente definitivamente puede ser muy demandante a nivel emocional. Total. Entonces, bueno, ya estando en la escuela, ¿qué apoyos deberían ser clave para que esas situaciones de conflicto no recaigan solo sobre una persona? Mm. Bueno, algo importantísimo es que considero que hoy los colegios, los planteles educativos necesitan ver la importancia de la educación emocional, ¿sí? En todo su ecosistema educativo, que ya lo hablamos hace un rato. Eso debe ser como o sea, lo primero. Un colegio que hoy no se esté ocupando de que haya un clímax, ¿sí? Consciente, conectado con las emociones, ¿sí? Aportando herramientas, es un colegio que se está quedando atrás, ¿sí? En esta Ujú. invitación y en estas necesidades que tiene la educación hoy. Entonces, eso como Total. importante, ponerse de meta que cultivar estos espacios es vital. Dos, diría que podrían contactarlas, por ejemplo, ustedes que están en este podcast, claro que sí, sí, poder aprovechar a personas como ustedes ahora que están tan comprometidas, sí, con llevar todas estas distinciones de coaching, de desarrollo humano, que tiene que ver con esta aplicabilidad sencilla de las herramientas de lo que hacemos, ¿sí? Como la gestión emocional, la gestión de las conversaciones, la gestión corporal, que es tan importante Total. también, ¿sí? Contar con profesionales que generen eso, un ambiente continuo donde se esté capacitando al docente, pero ya no se trata
darles información, sino de crear experiencias donde tanto docentes como niños compartan entornos extra a lo que pasa en la clase. ¿No? Entonces creo que sería una Genial. oportunidad muy interesante, ¿sí? Que lo tengan dentro del espacio. Yo digo, yo como mamá escucho esta propuesta y me interesaría que mi hija estudiara en un colegio así, ¿sí? Claro que Me sí. interesaría saber que se toman el tiempo para cultivar sus emociones, para enseñar de inteligencia emocional, para ver cómo esta inteligencia emocional que suma el docente y suma el niño, el estudiante, articula en la forma que se relacionan y por ende me pregunto, ¿cómo sería una clase con un docente con inteligencia emocional y con un niño que viene siendo cultivado desde el momento cero que inicia su año escolar, ¿sí? Para vivir toda la experiencia de Uf, aprendizaje. Una Sería como, maravilla. wow, ¿qué tipo de seres humanos estarían egresando de los colegios? Sí. ¿De qué forma impactaríamos a la sociedad entendiendo lo vital del ejercicio de ser un docente? ¿No? Entonces, podríamos empezar por ahí y bueno, vivir experiencias. Sería muy lindo, por ejemplo, que en algunos momentos del año puedan generarse convivencias donde se cultive esto, ¿sí? Que nos salgamos un poquito del contexto para ver un poquito desde afuera lo vital y es lo que nos hace ser humanos. Así que llámenlas, ya saben, ¿no? Sí, sí. No, y es redes verdad, pueden sociales. contactarnos. Total, Muy total. pronto estaré haciendo el lanzamiento de la mentoría para docentes, no solamente virtual, sino presencial. Entonces, ahí está, para que no nos olviden, nos acompañen. A vivir la experiencia. Bueno, y para poder hacer el cierre de este episodio, vamos con una pregunta para redondear todo esto, Dianita. Vamos. Si en la escuela pudiéramos atender muchísimo mejor el tema de los conflictos, ¿qué crees que cambiaría la convivencia y el aprendizaje? Todo. Le cambiaría todo, ¿sí? Estaríamos frente a entornos educativos donde habrían muchísimas herramientas para resolver inquietudes de los chicos. O sea, el hecho de que tú te entrenes y le hagas frente a los conflictos, que lo hagas desde este lugar de gestión emocional, conectando con el poder, nutriendo la Ujú. confianza, dándote el poder de el permiso para escuchar lo que el otro tiene para decir, ser empático porque lo que estoy viviendo hoy probablemente el otro también lo vivió. Todo esto Sí, lo que nos va a regalar es eso, es como vengo entrenando el conflicto, pues la capacidad de respuesta frente a diferentes desafíos va a ser otra. ¿No? Eso por total. un lado. Entonces creo que vamos a ver chicos mucho más resolutivos frente a lo que de pronto se está volviendo una piedra en el camino, una muralla, algo, porque todo empieza con las relaciones. Pero entonces esto no se queda ahí. Esto ya Ujú. después pasa por lo que les traía ahora. Si tengo un objetivo, ¿sí? En el camino y ya sé que puedo resolver un conflicto con alguien, ¿sí? Pues hacerle frente a esto va a ser mucho más sencillo. Es como que nos volviéramos más versátiles para responder frente a los desafíos, ¿sí? Y ni hablar toda la atmósfera emocional y, uy, no sé, es que me imagino un panorama de muchos seres humanos conscientes de distintas edades. Entonces, Ay, ¿cómo qué es lindo. conversar desde la conciencia? Niños de 5 8 10 15 20 30 40 50 años, desde un esquema consciente, entendiendo que bienvenido el conflicto, porque me está invitando a aprender y a que aparezca una posibilidad nueva para mí y para el otro. Muchísimo, diría yo. Ay, hermoso. Me encanta, es mi Sí, sueño. sí. Es nuestro sueño, Sí, Sí, ¿no? nuestro sueño. lo estamos haciendo posible, lo vamos a hacer posible. Así va a ser. Así será. Bueno, chicas, a ti, Maye, y a ti, Dianita, muchas gracias de verdad por recordarnos que el conflicto no es un problema, sino que más bien es una oportunidad. Oportunidad. Vamos a empezarlo a ver como una oportunidad, una posibilidad, y eso va para todos. Conflicto ya no es conflicto, Ya no, posibilidad, cancelado. oportunidad, canceladísimo. Y muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Tejiendo Emociones en la Escuela. Gracias por escucharnos, por darnos like, por compartir nuestros videos y hacer que llegue a todas las comunidades educativas, oye, no solo de Colombia, del Posibles, todas las que mundo. sean posibles. En todo el mundo hay comunidades educativas y personas que no saben, no están sabiendo cómo gestionar sus emociones. Bueno, y como siempre, después de cada episodio vamos a dejar la pregunta para la audiencia. ¿Qué conflicto escolar recuerdas que podrías haber transformado en una oportunidad de aprendizaje emocional? No olvides responderla ahí en la Buenísimo. cajita, en los comentarios. Por favor, requerimos de muchas experiencias, por favor.
Gracias. Vayan a comentar, déjenos saber. Y chicas, estuvo increíble, me voy Muchísimas súper gracias, feliz, valió la Dianita. pena venir desde Bucaramanga. Así que Qué viaje. Gracias, Diana, de verdad, por acompañarnos. A ti, Maye, como siempre, por estar acá. Los chicos Mucho detrás de cariño. cámaras. Nuestra asesora Gracias. de imagen, nuestro camarógrafa, camarógrafo. te queremos. Chao. Gracias.